Word2Vec es un arreglo neuronal de dos capas que permite generar incrustaciones de palabras mediante un corpus de texto. Un corpus de texto se define como un conjunto de frases. Como les decía, permite incrustaciones de palabras. También permite el mapeo de palabras mediante un espacio vectorial. Los vectores, como quiera, trabajan con vectores. Los vectores tendrán como por ejemplo la intensidad de píxeles de distintos colores o los coeficientes espectrales para audio. Pero ¿por qué Word2Vec? Tiene preservadores de relación entre palabras. También se ocupa de la adición de nuevas palabras hacia el vocabulario y también tiene mejores resultados entre muchas aplicaciones desde un punto de vista del aprendizaje, un aprendizaje profundo. Es un modelo particularmente eficiente desde el punto de vista computacional y este modelo lo tenemos disponible de dos formas, que es el SEGO, que significa bolsa de palabras continuas, y tenemos el Skip Grammar. La arquitectura de SEGO permite predecir las palabras objetivo actual, que en este caso es la palabra central, en función a la palabra de contexto de origen, que son las palabras secundarias. En el SEGO, el origen en la historia no influye en la proyección. Por otro lado, tenemos el modelo SkipGrammar. SkipGrammar también es conocido como el corpus, un conjunto de frases. Este modelo analiza las palabras de cada sentencia y trata de usar cada palabra para que se parezca a la palabra vecina. Por ejemplo, la palabra caperucita le seguirá la palabra roja. En este salen las palabras más básicas en todo el contenido, en todo el contexto de las palabras o de las oraciones. La tarea falsa. Bueno, vamos a hablar un poco de ella. Exactamente, ¿qué es la tarea falsa? La tarea falsa es prácticamente entrenar a la red neuronal. Bueno, ¿cómo entrenaría? Estamos colocando una palabra o una palabra que nos va a hacer nuestra palabra de entrada. Puede ser cualquiera. Esta palabra de entrada estará ya dentro de una oración. La red neuronal prácticamente escoge una de todas esas palabras al azar y esta la va a comparar con la siguiente y con la anterior. Pero bueno, ¿cómo escogerá el modelo, la red neuronal? ¿Cómo escogerá esa palabra exactamente? Por medio de un parámetro que se llama Windows Size, que le puede dar tamaño, que puede ser un tamaño cualquiera con un parámetro llamado Windows Size, que le damos el tamaño de la palabra comparar, que puede ser 2, 3, 4, 5, pero para fines didácticos va a ser solo dos palabras delante de ella y dos palabras hacia atrás. Tenemos esta oración para explicar mejor la tarea falsa. Los estudiantes trabajan mucho en el proyecto. En la red neuronal, como ya les dije, va a escoger cualquier de todas esas palabras al azar. En este caso, para explicarlo mejor, vamos a decir dos. Los va a ser nuestra palabra de entrada. Como le dimos al parámetro Windows Size, es la que me va a recorrer los espacios de cada uno de estos hacia adelante. En este caso vamos a escoger dos. ¿Cómo lo va a utilizar? Va a recorrer de la siguiente manera. Las palabras hacia adelante son los estudiantes y los trabajadores. La red neuronal prácticamente los escogerá como dos pares de palabras. Los estudiantes y los trabajan. La red neuronal va a seguir trabajando y ahora escogerá de la siguiente, de los ya no escogería la siguiente palabra de toda la oración. En este caso sería, y los transforma en otros dos pares de palabras. Estudiantes, la palabra siguiente sería trabajo. Y la siguiente palabra sería mucho. Esas son las dos palabras hacia adelante y las dos palabras hacia atrás serían estudiantes, los. Como ya de los no hay ninguna palabra hacia atrás, ya quedaría ahí ese recorrido. Y así mismo para la siguiente oración, que sería trabajar. Sería trabajar mucho
y trabajaron y las dos palabras hacia atrás serían trabajaron estudiantes y trabajaron los. Una vez escogido todas los pares de palabras de la regla oral que las va a analizar, la regla aprenderá todo lo posible en el emparejamiento de las palabras, pero hay una situación. Hay varios emparejamientos que no me dicen mucho, por ejemplo, los estudiantes los trabajan. Este emparejamiento de aquí puede ser cualquier cosa. Al momento de escribir los o la o el, me va a botar resultados que no me llevan a nada. Por decir, si pongo los, posiblemente salgan dos estudiantes o dos trabajan, que no me dicen nada. Por ejemplo, si escribiera estudiantes, hay más posibilidades de que me salga estudiante trabaja, como estudiantes mucho, que sí me dice. Bueno, aquí tenemos relacionado un poco sobre lo que es la tarea falsa de esa aplicación y cómo se utiliza y cómo la regla lo aplica y lo implementa. A continuación, para seguir trabajando con el modelo. Otra característica del modelo SkickRank es la manera de ingresar y la manera de salir. Sabemos que un modelo SkickRank utiliza palabras de entrada o una palabra de entrada. En este caso, hagamos un ejemplo. Si tenemos la palabra fútbol, el modelo me lo representa como un vector. Pero ¿de qué manera me lo representa vectorialmente? Pues, algunos piensan que es de esta forma. Se crea un vector de tipo de caracteres o de la forma así. Pero esta manera es errónea. ¿Debido a qué? A que el modelo o una red neuronal no trabaja directamente con palabras o con caracteres. En este caso con estos caracteres. Trabaja con lo que son ceros y unos. En este caso, para representar una palabra en la entrada, lo que hace es representar con ceros y unos. Suponiendo la palabra fútbol, me la va a representar con 0, 0, suponiendo de esta forma. Ya. Ahora, el tamaño de nuestro arreglo va a depender de la cantidad de palabras sin repetir que tendrá nuestro text corpus. En este caso, suponiendo que nuestro text corpus tiene 10.000 palabras sin repetir. Entonces, el tamaño de nuestro vector va a ser 10.000. Ahora, la palabra fútbol, en este caso como ejemplo, va a estar únicamente posicionado el 1 en una sola ubicación, en un solo subíndice, para lo cual este subíndice o este 1 en ese subíndice no se va a repetir para ninguna otra palabra. Ejemplo, si se pone otra palabra, digamos loro, la palabra loro ya no va a ser este vector, va a ser otro vector de ceros y unos, donde el único 1 que va a tener va a ser diferente del que tengo iniciado. En este caso, veamos. Es decir, este vector va a ser diferente al vector de acá y así sucesivamente. La red neuronal consta de tres partes, en lo que es la entrada, la capa oculta, que es la parte donde se realizan todas y se buscan todas las aproximaciones o probabilidades de que esa palabra tenga similitud con la palabra ingresada, y la salida, que es donde se nos muestra las palabras relacionadas al concepto que hemos ingresado. En este caso, hemos ingresado la palabra fútbol. Vamos a explicar qué relación tiene la entrada y la salida. Ahora, ingresamos una palabra, el programa o el modelo me lo transforma en lo que es un vector y mediante la capa oculta me realiza todos los procesos, en este caso. Y para hacer un entrenamiento o para empezar con el modelo, lo que el modelo nos hace es una palabra ingresada y nos muestra su similitud en la salida. En este caso, de manera similar a un vector de entrada. En este caso, suponiendo que es la palabra fútbol, sería ingresamos fútbol y nos daría el resultado fútbol, porque nos estaría dando el mismo vector. Pero esto es en una comparación 1 a 1, que es la manera como se entrena o cómo se va iniciando con lo que es el modelo. Ahora, en la realidad, o al momento ya de trabajar directamente con este modelo, la salida
no va a ser directamente un vector como el de ingreso, sino ingresamos este vector, es el mismo que de entrada. Hagamos la comparación aquí. Ahora, este es el vector de entrada y la salida, en este caso, la salida de acá, va a ser no directamente igual al vector de ingreso, sino que va a trabajar con probabilidades. Es decir, si la palabra es ingresada, en la capa oculta donde el test core encuentra varias palabras relacionadas con ese mismo contexto, lo que nos va a hacer es, de acuerdo a probabilidades, que las probabilidades van desde 0 hasta 1, nos va a dar valores que se aproximen al valor o a la palabra que yo he ingresado. En este caso, más palabras. Oculta. La capa oculta es la encargada del procesamiento o entrenamiento de los datos de entrada. Para nuestro ejemplo vamos a decir que estamos entrenando vectores de palabras con 300 características. Por lo tanto, la capa oculta quedaría como una matriz de 10.000 filas, una para cada palabra de nuestro vocabulario o corpus text, y 300 columnas, una por cada neurona oculta. Mencionar que Google usó 300 características en su modelo para el entrenamiento de datos. Estas características son un parámetro hiper del cual deberá ajustarse de acuerdo a su aplicación, es decir, probar con diferentes valores y ver cuál sería el valor más óptimo al momento de su implementación. Bueno, una vez que ya se obtiene lo que es la matriz de peso, en donde nuestras filas van a ser las word vectors o vectores de palabras y las columnas las características. Vamos a usar este ejemplo para ilustrar cómo funciona el proceso de la capa oculta. Bueno, por ejemplo, lo que hace la capa oculta es usar un hop vector, que no es otra cosa que un vector con el tamaño de la dimensión de nuestro vocabulario. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando 10.000 palabras para nuestro vocabulario o corpus text. Entonces este hop vector va a tener 10.000 posiciones, por decirlo así, en las cuales en cada una va a ir una palabra. Ahora lo que hace es multiplicar este hop vector por nuestra matriz, la matriz de peso que ya hemos obtenido, en donde están todas nuestras palabras con sus características, es decir, filas y columnas. Entonces lo que va a hacer es ir multiplicando. Por ejemplo, si yo quiero encontrar, digito la palabra sol, la quiero encontrar en todo este vocabulario, lo que va a hacer es, por ejemplo, el hop vector son vectores que en todas sus posiciones tiene 0 a excepción de la posición en la que se encuentra la palabra que yo voy a buscar. Por ejemplo, en este caso sol, vamos a asumir que el sol está aquí y por eso tiene el número 1 en esa posición. Entonces lo que va a hacer aquí es multiplicar este vector por la matriz y va a multiplicar posición por posición. Entonces, como sabemos, solo tomará en cuenta a la fila en la cual está presente el 1, dándonos por esta parte de 1 por 300, es decir, va a multiplicar 1 por sus 300 columnas. Entonces nos va a indicar justo la fila en donde se encuentra la palabra que hemos digitado. La capa de salida. Supongamos que tenemos este vector de tamaño 1 por 300, obviamente ya ha sido procesada por la capa oculta. Por eso, como se explicó anteriormente, es esta sucesión de procesos en capas. Ya. Supongamos que este es nuestro vector que ya ha sido procesado obviamente por la capa de salida de la palabra perro, supongamos. Obviamente tiene 300 características por lo ya antes explicado. Ya, la capa de salida no es más que una función softmax, que es una función clasificatoria de regresión, digamos. Ya, esta sería su expresión, una de las expresiones de esta función ya optimizada. Y esto es un estudio bastante amplio, sin embargo, la gracia superficial por ahora es que para cada neurona de salida, que es una por palabra en todo nuestro vocabulario de entrenamiento,
tendrá una salida entre 0 y 1. Y por lo tanto, la suma de todos los valores tendrá que sumar 1. Ya, más específicamente, cada neurona de salida tiene un vector lleno, que si se multiplica con el vector que proviene de la capa de salida, a ese resultado se le aplica exponencial. Ya, pero para que sume 1, tiene que dividirse para la suma de todas las neuronas, los nodos de todos los 10.000 nodos, perdón, específicamente cada neurona de salida tiene un vector lleno, que si se multiplica con el vector que vino de la capa de salida, a ese resultado se le aplica exponencial. Ya, pero para que nos pueda sumar 1, a ese resultado se le divide la suma de todos los resultados de los 10.000 nodos. ¿Por qué 10.000? Porque como anteriormente estamos planteando, en estos ejemplos estamos utilizando vectores con 10.000 componentes, ya que son 10.000 palabras únicas, no repetidas. Por eso, aquí está un esquema de la salida, de la neurona de salida para la palabra carro, como lo vemos aquí. Ya. Este es nuestro vector perro, obviamente tiene 300 características que aquí siguen y acá de sí mismo. A esta es lo que antes estaba explicando, se multiplica y aquí está la función softmax. Resumida obviamente, que es lo que vemos allá. ¿Y qué significa esto? Esta es la probabilidad de que si se coge la palabra perro, como estamos trabajando ahora con el parámetro de tamaño de la ventana de 10, esta es la probabilidad de que una de las palabras cercanas conteniendo la palabra de entrada perro sea la palabra carro. Y para comprender mejor esta implementación, digamos que en nuestro text corpus tenemos una probabilidad del 100% de que después de la palabra nueva esté la palabra York, por Nueva York, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que la red neuronal no sabe nada acerca del desplazamiento entre la palabra de entrada con relación a la palabra de salida. Es decir, que no aprende un conjunto de probabilidades distintas para la palabra que está antes de la entrada y después de la entrada. Ya, para entender esto un poco mejor, supongamos que tenemos un corpus de entrenamiento en el que hay un 100% de probabilidad de que la palabra York se avecina de la palabra nueva. Obviamente por la palabra Nueva York, ¿cierto? Pero si escogemos un tamaño de ventana de 10, no hay un 100% de probabilidad de que una de las palabras escogidas sea nueva, ya que se están interviniendo muchas más palabras. Podrán haber dado cuenta que el modelo Skibran, el modelo de entrenamiento, involucra en nuestros ejemplos planteados 300 características. Ya. Y estamos asumiendo que nuestro text corpus tiene un vocabulario de 10.000 palabras únicas, por lo tanto 10.000 componentes cada vector. Entonces eso serían por 10.000. Si multiplicamos esto nos va a dar 3 millones, ¿cierto? Ya, entonces la red tendría que trabajar con dos matrices con un peso de 3 millones. Una para la capa oculta y otra para la capa de salida, ¿cierto? Ya, esto es algo bastante desfavorable, ya que son demasiados datos para entrenar. Ya, entonces los autores de estos modelos propusieron una salida para esto que se llama submuestreo. Ya. ¿Qué se consigue con este submuestreo? Como la palabra lo indica, o sea, reducir las muestras de entrenamiento. Como antes mis compañeros habían planteado las muestras de entrenamiento con un tamaño de ventana de 2, obviamente tamaño de 2 para propósitos didácticos. Ya. Imaginemos que tan solo pensando cuántas veces la palabra en un text corpus español, cuántas veces se repite esta sola palabra, él.
o palabras como la. Son palabras que se repiten demasiado, ya. Y además, supongamos que tenemos los dos siguientes pares de palabras, como puede ser perro, el o perro, juego. Obviamente, este par de palabras nos indica mucho más contexto que este par de palabras, ¿cierto? Entonces, todas las palabras, o sea, sin importar que sea perro o lo que sea, se puede descartar, ya que él es una palabra que, si se submuestrea, sería bastante productivo, ya que no tan solo me descarta muestras de entrenamiento que son innecesarias, porque perro él no me dice nada, o sea, en ningún contexto. En cambio, perro juega son palabras que se pueden asociar, ¿cierto? Ya, y además, para todas las muestras de entrenamiento en las que la palabra central o la palabra de entrada es él, también se descartarían, y eso también reduciría demasiado este número de tamaños de matrices, que es lo que se quiere hacer con este submuestreo. Por lo tanto, los autores proponen esta probabilidad, la cual determina la probabilidad de que una palabra se mantenga, o sea, que no se descarte. Ya, la probabilidad WI. ¿Qué es WI? Sub I es una palabra cualquiera, que esté obviamente en el vocabulario de entrenamiento, en el text corpus. Ya. Entonces sería la probabilidad de que la palabra se mantenga, ¿cierto? ¿Qué es Z de WI? Z de WI se podría determinar por el número de veces en que esa palabra aparece en el corpus dividido para el número de palabras totales en ese corpus. Ya imaginemos que en nuestro documento de entrenamiento tenemos, como ya hemos dicho, 10.000 palabras únicas, pero en realidad hay muchas más palabras, ya que son palabras que se repiten. Imaginemos que tenemos una de 10 millones, supongamos. Ya, entonces sería la relación entre el número de veces en que esa palabra se repite en el documento, supongamos unas 500 veces, sobre el número total de palabras en el documento. Imaginemos que son 1.000.000. Ya, entonces esto sería Z de W subíndice I. Y el resto ya son constantes. ¿Por qué este 0.001? Ya, este es un parámetro que a la hora de codificar también es importante, ya que se podría definir como una constante. Este parámetro, si los autores lo denominan samples, que por su traducción sería como muestras, ya. ¿Y qué determina este parámetro? Determina el número de veces en que se va a hacer este submuestreo. Ya, o sea que si este valor nosotros lo alteramos y le ponemos un valor aún más bajo, las probabilidades de que las palabras se descarten serán mucho más, ya que se harán mucho más submuestreos. Ya, pero este valor de aquí es un valor ideal, porque ya se han hecho pruebas de que es eficiente. Ya. Además, tenemos esta expresión de acá, que si se dan cuenta es la misma probabilidad. Pero esta es la probabilidad, este enfoque le da la probabilidad de que la palabra se descarte. Más bien, ya, este T me representa también una constante, que por lo general es 10 elevada a la menos 5. Ya. Y F de WI es lo mismo que allá, o sea, la frecuencia de la palabra. En realidad, este fue la expresión que ellos en su documento de presentación del modelo expresaron, pero a la hora de codificar, ellos lo hicieron con esta expresión de aquí. A continuación, presento la carpeta contenedora de la solución en la cual se encuentra el programa. Obviamente, para entrenar la red neuronal necesita un documento de texto en este caso, el cual tiene como nombre corpus. Como vemos, pesa 78.365 kilobytes, lo cual hace referencia a que es un documento bastante extenso, lo cual es bueno, ya que mientras más grande es el documento de texto, más precisa va a ser la red neuronal. Si nos vamos al final, nos damos cuenta que tiene más de 984.920 palabras.
Es por ello que, como ya les he dicho, va a ser bastante precisa. Entonces, una vez estando aquí, vamos a la solución, el cual contiene todos los proyectos necesarios y elegimos la opción 0, ya que es la opción que vamos a trabajar con el modelo SkipGram. Una vez estando aquí nos pregunta si queremos entrenar el modelo. Como es la primera vez, obviamente la red necesita ser entrenada, así que ponemos que sí. Y está empezando a calcular el tamaño del archivo. Este proceso, al ser SkipGram, obviamente se demora un poco más que si hubiese sido bolsa de palabras continua. Pero, sin embargo, es nuestro modelo candidato por las razones expuestas en el artículo. Aquí, como podemos apreciar, nos pone el tamaño del vocabulario es 108.882. ¿Qué quiere decir esto? Que estas son el número de palabras que no se repiten. Y las palabras en el archivo de entrenamiento son en total 12.237.419. Esas son las palabras, obviamente, el total de palabras del corpus. Como vemos, está el progreso de 2.74% y ya hemos estado aquí entrenando más de un minuto. Es por ello que procederé a seguir con la explicación una vez que ya haya estado al menos en un 99%. Dentro del programa se pueden ajustar ciertos parámetros, los cuales pueden ser, por ejemplo, el parámetro de sample, el cual es como ya antes expuesto, el parámetro que determina el límite para la ocurrencia de palabras. Como lo determinaron los autores, este es un buen valor, o sea, 1 por 10 elevado a la menos 4. Ellos encontraron que es un valor que da buenos resultados. Otro parámetro que también se ha explicado es el parámetro de window. Aquí está, window size. Como ya antes se ha explicado, window size en los ejemplos se determinaba con 2, pero eso era con fines didácticos, obviamente. Pero un window size, un tamaño de ventana de 5, los autores encontraron que también es un número ideal, que da bastantes buenos resultados. Y así como todos, también aquí se puede alterar el número de muestreo negativo. Aquí mismo nos pone que los valores comunes son de 3 a 10. En este caso está determinado en 5, que es un rango promedio. Y asimismo fueron los mismos autores que determinaron que eran buenos valores para obtener así buenos resultados. Una vez ya entrenado el modelo, podemos iniciar de nuevo el programa y obviamente vamos a escoger la opción de SkipGram, ya que ha sido el modelo para entrenamiento que se ha escogido. En la ocasión anterior habíamos escogido que sí, entrenar el modelo, pero ya como ahora ya está entrenado, no hace falta ponerle ya nunca más n. Ya queda un archivo con todos los vectores de probabilidades. Ya ingrese la palabra a relacionar. Aquí podemos ingresar prácticamente cualquier palabra en español, ya que el corpus de entrenamiento es bastante extenso. Ya, como por propósitos de el mismo proyecto, vamos a ingresar la palabra accidente. Y como podemos ver, aquí nos aparecen las palabras relacionadas y además la distancia coseno. Esto ya como se explicó anteriormente, mientras más cerca del 1 estés, porque más parecido, más relación tiene con la palabra que se ha ingresado. En esta ocasión, la palabra que más relación tiene es automovilístico, así como tiene automóvil, tráfico, grave, infarto y muchas cosas más. O podemos ingresar la palabra también robo. Y como vemos, la palabra más parecido es delito, le sigue secuestro, atentado, torturas. Obviamente va en orden descendente, de la más relacionada a las que sí son relacionadas, pero menos.